Esta es la historia de un hombre llamado Mirsaul que recibió un telegrama anunciando que su madre había muerto en un asilo. Entonces viajó a Marengo para el velorio, pero en lugar de mostrar dolor o llorar, se mantuvo en calma, tomó café con leche y fumó un cigarrillo frente al féretro. Al día siguiente, bajo un sol desbordante y opresivo que le turbaba la mirada, caminó detrás del coche fúnebre hasta enterrar a su madre, sin derramar una sola lágrima ni conocer exactamente la edad que ella tenía. Al regresar a la ciudad de Argelia, a la mañana siguiente, decidió ir a bañarse al puerto, donde se reencontró con María Cardona, una antigua compañera de trabajo. Juntos nadaron, rieron y esa misma noche fueron a ver una película cómica para luego ir a dormir a su casa. Para el protagonista, la muerte de su madre era un asunto archivado, ya que reanudó su trabajo y sintió que, en resumen, nada había cambiado en su vida rutinaria. En su edificio habitaban dos vecinos peculiares, con los que estableció una relación. El primero era el viejo Salamano, quien vivía atado a un perro enfermo de la piel al que insultaba y golpeaba todos los días en una rutina de odio y costumbre. El segundo era Raimundo Sintés, un hombre de dudosa moralidad que le pidió ayuda para escribir una carta destinada a engañar y castigar a su amante. Mirsaul accedió entonces a redactar la carta simplemente porque le era indiferente y no tenía razones para dejarlo descontento. Días después, la violencia estalló cuando Raimundo golpeó brutalmente a la mujer, provocando la intervención de la policía. El protagonista, manteniendo su pasividad habitual, aceptó servir de testigo a favor de su vecino en la comisaría. Esa misma tarde, María le preguntó si la amaba y si quería casarse con ella, y él respondió con total sinceridad que no creía amarla y que el matrimonio carecía de importancia, pero que accedería a casarse si eso era lo que ella deseaba. Llegó el domingo y los tres acudieron a una cabaña en la playa, invitados por un amigo de Raimundo llamado Mazo. Tras disfrutar del agua tibia y el sol, el grupo caminó por la arena y se topó con unos árabes, entre los cuales estaba el hermano de la mujer castigada. Entonces se desató un breve pero intenso combate físico en el que Raimundo resultó herido en el brazo y también en la boca. Viéndose obligados a retroceder, regresaron a la cabaña para curarlo. Incapaz de soportar el calor en la cabaña y los llantos de las mujeres, Mirsaul decidió volver a caminar solo por la playa vibrante de luz. El sol caía a plomo, pesando sobre su cuerpo y cegándolo con su resplandor, hasta que reencontró al árabe del cuchillo refugiado en la sombra de una roca. Cegado por el sudor salado y sintiendo el ardor del día en su frente, empuñó el revólver de Raimundo, apretó el gatillo una vez y, tras una pausa, disparó 4 veces más sobre el cuerpo inerte, dando así 4 breves golpes en la puerta de la desgracia. Fue arrestado e interrogado, pero él percibía su propio caso como algo muy simple, sin tomar plena conciencia de su gravedad. Entonces el juez de instrucción, alterado por su falta de arrepentimiento, le mostró un crucifijo de plata exigiéndole que creyera en el perdón de Dios y explicara por qué había esperado antes de los últimos disparos. El protagonista se negó a fingir una fe que no sentía, confesando que su acto le producía más aburrimiento que verdadero pesar, lo que escandalizó profundamente a la justicia. Su vida entonces se redujo a las paredes de su celda en la prisión, donde poco a poco aprendió a tener pensamientos de presidiario. Aunque al principio sufrió por la privación de las mujeres y los cigarrillos, terminó acostumbrándose a su encierro, matando el tiempo al enumerar mentalmente todos los objetos de su antigua habitación y leyendo repetidamente la historia de un checoslovaco en un viejo recorte de periódico. Comprendió que un hombre que hubiera vivido un solo día libre tendría suficientes recuerdos para no aburrirse en 100 años de cárcel. Durante el juicio, que se celebró bajo el calor asfixiante de verano, los testigos relataron detalladamente sus acciones pasadas.
El procurador lo acusó con dureza, no tanto por el asesinato del árabe, sino por haber enterrado a su madre con un corazón de criminal y haber ido a reír con una película cómica al día siguiente, catalogándolo como un monstruo moral desprovisto de alma. Tras largas horas donde su suerte se decidía sin pedirle su opinión, el jurado dictó sentencia y el presidente le anunció que le cortarían la cabeza en una plaza pública. Y en sus últimos días rechazó repetidamente la visita del capellán, hasta que éste entró en su celda para intentar consolarlo y hablarle de la otra vida. Esto provocó en Mirzaoult un estallido de cólera en el que le gritó que ninguna certeza religiosa valía nada frente a la absurda realidad de la existencia y la única certeza de la muerte. Vaciado de esperanza tras este arrebato, se abrió por primera vez a la tierna indiferencia del mundo y sintió que, para consumar su destino y no sentirse solo, deseaba ser recibido con gritos de odio el día de su ejecución.